Hola, muy buenos amigos, bienvenidos a este programa de Ven Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez. Y con Salvador Vázquez. Luz, hoy tenemos las secciones 106 a la 108. Se intitula Ver abiertos los cielos. Y pues bueno, ojalá que podamos tener esta oportunidad de poder verlo abierto en nuestras vidas y de esta manera poder tener una buena comunicación con nuestro Padre. Me gusta eso que has dicho. Hermanos, ojalá podamos lograr a través de esta lección que los cielos se abran para nuestras vidas y poder ver aquellas cosas que solamente se pueden ver y escuchar aquellas cosas que solamente se pueden escuchar a través del Espíritu. Antes de comenzar, tenemos 3 puntos importantes. El primero es que nos gustaría sentirnos un poquito más cerca de ustedes para conocerlos, saber quiénes nos ven y saber darle una forma física y más personal y más cercana y más íntima con aquellos que nos ven, y por eso los queremos invitar a que puedan ir a nuestras páginas, nuestro Facebook personal, Luz María Rodríguez, y yo aparezco como Salvador Vázquez. Entonces pueden ahí el poder darnos una solicitud de amistad y nosotros podemos agregarlos, y la verdad el poder compartir con ustedes pues parte de lo que nosotros también compartimos con personas cercanas, y la verdad esta parte de darnos esta intimidad creo que nos ayudaría a poder bien también conocernos, ¿no? Y poder aprender. Así es. Y los otros 2 anuncios, Luz, son nuestros programas dominicales. Este domingo vamos a tener el programa El Gobierno de la Iglesia, ¿sí? Al analizar a partir de la siguiente semana la sección 107 de Doctrina y Convenios, entonces podemos ahí ver cómo es que se organiza la iglesia. Y los invitados, Salvador, también que tienes, ¿eh? Ese punto, ¿no? Bien importante. Nos va a acompañar el elder Julio González, quien sirvió como presidente de Estaca y después como 70 de área. También nos va a acompañar el elder Juan Alvaradejo, quien sirvió como presidente, como obispo, presidente de Estaca, presidente de misión, presidente de templo y 70 de área. Y nos va a acompañar el presidente Jorge Eduardo González, quien es un presidente de Estaca. Entonces ellos 3 nos van a estar ilustrando, apoyando, enseñando, compartiendo, conversando lo concerniente al gobierno de la iglesia. Así es, y no se lo pierdan, la verdad es que vale la pena el poder escuchar a estos hombres. Y la siguiente semana, Luz, tenemos un programa muy lindo. Muy esperado, sí. También. Este programa donde vienen las actrices y actores de los videos del Libro de Mormón, y que la verdad es que lo hemos esperado por unas semanas atrás, Salvador, pero bueno, ya llegan dentro de 2 semanas más, 2 domingos. El último domingo de septiembre, que es el domingo 29 de septiembre a las 17 horas, en el programa La Buena Palabra, a través de este canal La Luz de la Restauración, vamos a conversar con estos actores que filmaron la 4ª temporada de los videos del Libro de Mormón, especialmente Tercer Nefi. Entonces, Luz, pues vamos al programa. Vayamos. Luz, ¿te gustaría que los cielos sintieran gozo por ti? Sí, claro que sí. Vamos a ver cómo es que podemos hacer que esto suceda en nuestras vidas siguiendo el ejemplo y la vida de Warren Cowdery. ¿Y quién era Warren Cowdery? Warren Cowdery era el hermano mayor de Oliver Cowdery, más o menos unos 18 años mayor, el hermanito, ¿sí? Entonces, ya sabemos la trayectoria de Oliver en la iglesia y todas las experiencias espirituales y manifestaciones del Espíritu que hasta ese entonces Oliver había tenido junto con José desde que comenzó en su proceso de traducción de las planchas. Y Warren Cowdery vivía a la distancia y sabía de los hechos y los acontecimientos por cartas que intercambiaba con Oliver, pero él no estuvo tan de cerca en el proceso de la traducción y de formación de la iglesia, y él vivía en un lugar que se llama Freedom, en el estado de Nueva York. Ok, qué interesante, ¿no? De cómo a través de las cartas él pudo aprender acerca del evangelio, ¿no? Sí, y bueno, él, fíjate que alojaba y recibía a los misioneros que iban de pasada por ahí, ¿sí? Entonces, en una de estas lo visitó José Smith y se alojó con él. Al poco tiempo él se bautizó.
Y en el versículo 1 leemos que el llamamiento que se le extendió a él. Y dice lo siguiente, el versículo. Es mi voluntad que mi siervo Warren Cowdery sea nombrado y ordenado sumo sacerdote, presidente de mi iglesia en la tierra de Freedom y las regiones circunvecinas. Ok, entonces Luz, aquí vemos que lo llamaron lo que hoy sería un presidente de rama. Ok, ahora sí, vamos a ver por qué los cielos sintieron gozo por él. En el versículo 6 dice lo siguiente: y además, de cierto os digo que hubo gozo en los cielos cuando mi siervo Warren se humilló ante mi cetro y se apartó de las artimañas de los hombres. Así que, bendito es mi siervo Warren, porque seré misericordioso para con él, y no obstante la vanidad de su corazón, lo enalteceré si se humilla ante mí. Bueno, pues aquí podemos ver, ¿no? Porque él se pudo humillar, fue que los cielos sintieron gozo por él. Y otra de las cosas que aquí menciona es que se aparta de las artimañas de los hombres, ¿no? Interesante conocer qué son las artimañas y por qué habla acerca de este versículo, por qué se aparta. Fíjate que si vamos al diccionario encontramos que artimaña es el arte de engañar. Okay. Entonces dice, tú te apartaste del arte de engañar de los hombres. Así es. Ajá. Eso es lo que dice la escritura. Ahora, ¿y por qué se apartó? Ok. Lo que sucedía es que, bueno, él era un hombre respetable dentro de su comunidad. Era encargado del servicio postal y tenía por ahí otros pequeños negocios. Le decían doctor, ¿no? Como algo herbolario. Sí, exacto. Lo que entonces era la medicina de ese momento. Entonces, él tenía este nivel. Entonces, si lo comparamos, un nivel de médico hoy en día, para ese entonces era más o menos lo mismo. Entonces, la gente decía, oye, ¿cómo es posible que tú creas en esto? Los están engañando. Okay. ¿Sí? Entonces, él se sentía como un poquito desorientado a causa de eso y todavía sin un testimonio de fe y una educación eclesiástica lo suficientemente fuerte para decir, esto es verdadero. Entonces él intercambia unas cartas con Oliver Cowdery en donde le dice, es necesario que venga un predicador de nuestra orden, y le dice que nos haga bien fortaleciéndonos y edificándonos en la santísima fe. Entonces él pide que venga alguien. ¿Y qué sucede en consecuencia? ¿Qué sucede? Lo llamaron a él. Necesito a alguien, bueno, pues tú. Exacto, ¿no? Exacto. Ajá, tú lo puedes hacer. Por eso el Señor le dice, y se apartó de las artimañas de los hombres. Ok. Interesante ver todo este proceso que tuvo él, donde creo que si en algún momento alguien nos ha sucedido también de estar de alguna otra manera sintiendo esta incomodidad cuando alguien te dice, no, te engañan y esto, y tú dices, no, pero yo sé que es verdad y necesito a alguien que refuerce esto de este conocimiento que yo tengo, y el Señor te dice, pues tú mismo. Sí. Creo que todos también podemos pasar por ese proceso. Así es. Y luego el Señor le hace una promesa muy linda, ¿no? Okay. Después de que le dice que se sintió gozo en los cielos, el Señor le da una promesa en el versículo 8, ayúdame. Uh-huh. Dice, y le daré gracia y confianza para que se sostenga firme, y si continúa siendo un testigo fiel y una luz a la iglesia, he preparado para él una corona en las mansiones de mi Padre. Así sea, amén. Entonces ahí está, ¿no? La promesa del Señor es que lo va a llenar de gracia y confianza. De gracia y confianza. Qué bonito. Exacto, entonces imagínate recibir ese poder de la divinidad, y lo cual en sí mismo te llena de autoconfianza. Sí, ¿y qué podría ser un hombre con esta autoconfianza, no? En su vida y para el reino del Señor. Así es. Entonces, Luz, que podamos seguir este bonito ejemplo. Me hace recordar las palabras del presidente Monson en cuanto dijo, cuando el Señor llama, el Señor nos capacita. Exacto. Entonces, hermanos, sigamos este bonito ejemplo a fin de que en los cielos se pueda sentir gozo. En la sección 107, en el versículo 1, menciona en la iglesia de sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el arónico, que incluye el levítico. Hemos estado muy familiarizados, ¿no? Con este sacerdocio, el sacerdocio mayor, sacerdocio menor, sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio de arónico. Y pues bueno, creo que hoy en este segmento, Salvador, analizaremos más que nada el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Y las llaves que ese sacerdocio tiene
y a través del Espíritu el poder comprender las bendiciones que podemos recibir a través de Él. Sí, esta revelación viene a ampliar el conocimiento acerca del sacerdocio. Ya obteníamos conocimiento acerca del sacerdocio desde la revelación que ahora está contenida en la sección 20, y luego en la 84, luego en la 88, y ahora, Luz, creo que este es el pináculo, donde se cierra la cuestión doctrinal concerniente al sacerdocio. Y en el versículo 8 dice lo siguiente: el sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia en todas las edades del mundo para administrar en las cosas espirituales. Este sacerdocio, uno, te da el derecho de presidir, y luego me gusta lo que viene al final, la posibilidad o la facultad de administrar en las cosas espirituales. Así es. Entonces, si hablamos del sacerdocio de Melquisedec, estamos hablando de aquel sacerdocio bajo el cual se gobierna a la iglesia. Se administra. ¿Sí? Ahora, en el versículo 18 y 19, ¿me ayudas? El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. Tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del Primogénito y gozar de la comunión y presencia de Dios, el Padre, y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. Luz, ¿qué doctrina tan importante acabamos de leer? ¿Qué viene a tu mente? ¿Me ibas a decir algo? No, esta parte, por lo que dices, que siento que es una doctrina que tendríamos que leer de manera más todavía con detenimiento, para poder entender estos versículos, y creo que cada palabra es bien importante que menciona. Por eso, bueno, entonces por el tiempo no podemos, ¿no? Pero sí es muy interesante el poder entender estos versículos que puedan llenarnos de luz en cuanto al sacerdocio de Melquisedec, y muy específicamente, ¿no? Que dice que tener el privilegio de recibir los misterios de los cielos. A mí eso es algo que me sorprende, me maravilla, y la verdad es que a veces es difícil creerlo para mí, el poder decir que los misterios de los cielos se abran, o sea, a uno. Los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos no son otra cosa sino aquel conocimiento espiritual que requerimos para acceder a la vida eterna y a la exaltación. Ajá. Entonces, para que yo pueda recibir todo el conocimiento necesario, ¿qué necesito? El sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Y luego viene ver abiertos los cielos, para que los cielos se puedan abrir ante mí y recibir todo ese conocimiento y los dones espirituales y lo que yo requiero para ser exaltado. ¿Qué necesito? El sacerdocio de Melquisedec. Sí. Y luego dice, comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del Primogénito. ¿Cuál es la Iglesia del Primogénito? La Iglesia del Primogénito es aquella que está compuesta por los hijos de nuestro Padre Celestial que van a ser exaltados. Y la Asamblea General son todos los integrantes de esa iglesia. Entonces, ¿qué necesito para ser exaltado y formar parte de la Iglesia del Primogénito? El sacerdocio de Melquisedec. Sí. Y luego viene gozar de la comunión y la presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. ¿Qué necesito para poder gozar de la presencia del Padre y del Hijo? El sacerdocio de Melquisedec. Y es que esta parte, Salvador, por eso que lo lees con detenimiento, es muy interesante el poder, esto que dice, si ya tenemos el sacerdocio de Melquisedec, por consecuente tendríamos todo esto en nuestra vida. Entonces, por eso te digo yo, me parece algo todavía esta parte de incredulidad de mí, decir, es que lo tenemos. Y entonces, con eso podemos obrar milagros en nosotros. Entonces, Luz, si sabemos esto acerca del sacerdocio, ¿qué podemos hacer? Y esta pregunta es retórica. ¿Qué podemos hacer para llegar a tener una mayor conciencia acerca de los alcances, los poderes y todo lo que involucra este sacerdocio? En lo personal. ¿Sí? ¿Qué viene a tu mente? Primero leer con detenimiento, como ahorita lo acabamos de hacer, el poder comprender estas bendiciones espirituales que podemos recibir por medio del sacerdocio de Melquisedec. Y otra de las cosas, creo que también vale la pena el observar, que a veces no observamos con detenimiento la bendición que estamos recibiendo. Y creo que es algo que nos puede ayudar. Ahora, Luz, en este momento seguramente algunas de nuestras hermanas que nos están viendo están diciendo, bueno, ¿y yo dónde entro? ¿Yo cómo puedo ver abiertos los cielos? Si a mí
De hecho, no se me confía el sacerdocio Melquisedec. ¿Cierto? Sí, vamos a ver qué dice Ezra Taft Benson, quien fuera presidente de la iglesia. Cuando nuestros hijos obedecen al Señor y van al templo a recibir sus bendiciones y entran en el convenio del matrimonio, entran en el mismo orden del sacerdocio que Dios instituyó en el principio con el padre Adán. Ándale, ¿qué te dice eso? Bueno, pues que nosotros también lo recibimos a través de, bueno, cuando entramos al templo, bueno, dice aquí, pero para hacer el convenio del matrimonio. Y el mismo que recibió Adán. Entonces, Luz, ve esta parte doctrinal. Cuando una mujer entra en el orden del sacerdocio, cuando hace convenios en el templo, es la respuesta. Desde la investidura, si ponemos atención, ahí entramos al orden del sacerdocio. Y cuando nos sellamos, cuando entramos en el matrimonio eterno, entramos en el orden del sacerdocio, que es el orden patriarcal. Entonces, Luz, una mujer que ha hecho estos convenios dentro del templo está dentro del orden del sacerdocio de Melquisedec y por tanto tiene derecho a las bendiciones espirituales que se reciben a causa y por medio de este sacerdocio. Este conocimiento, Luz, a ver, dime. Y esto es lo maravilloso, Salvador, que podemos recibir estas bendiciones del sacerdocio, como tú bien acabas de decir, independientemente de que seamos hombre o mujer, tenemos el derecho de recibirlo. Entonces tenemos esta oportunidad. Siempre y cuando hayamos entrado al templo y hacer esos convenios, exacto, ¿no? Y recibir las ordenanzas. Así es. Ahora, todas las bendiciones espirituales que se reciben a causa del sacerdocio son para todos. La hermana Julie B. Beck, quien fuera presidenta de la Sociedad de Socorro a nivel general, nos dice lo siguiente. Todos los miembros fieles son igualmente bendecidos por el derramamiento de bendiciones que reciben mediante las ordenanzas del sacerdocio. Las bendiciones del sacerdocio nos hacen a todos iguales. Esas bendiciones son las mismas para los hombres y para las mujeres, para los niños y para las niñas. Son las mismas para los casados y para los solteros, los ricos y los pobres, los intelectuales y los iletrados, los famosos y los desconocidos. Entonces creo que es una parte importante que ella nos da a conocer, ¿no? Todos somos iguales ante el Señor, todos podemos recibir las bendiciones del sacerdocio. Creo que en lo personal he visto cómo mi vida ha sido bendecida a través del sacerdocio. Creo que una de las cosas que podemos ver todos en general es que desde que recibimos las ordenanzas podemos, a través del sacerdocio, es como podemos ser bendecidos. Las creaciones que se han hecho sobre esta tierra ha sido mediante ese poder. Y aún así creo que podemos recibir bendiciones de salud, de tranquilidad, de paz y de consuelo, que solo a través del poder del sacerdocio podemos recibir en nuestras vidas. Que podamos verlo, que podamos sentir gozo de las bendiciones que se reciben a través de este poder. Queridos hermanos, en los siguientes 2 segmentos vamos a analizar un poco sobre el gobierno de la iglesia. Y aquí aprovecho de nuevo para recordarte este programa que vamos a tener donde vamos a hablar sobre el gobierno de la iglesia este domingo 19 de septiembre a las 17 horas. Si no lo puedes ver en vivo, pues aquí se queda grabado. Me parece que va a ser genial poder analizar esto. Ahora, Luz, aquí vamos a analizar primero lo concerniente al quórum de la primera presidencia y después lo relativo al consejo de los 12 apóstoles, ¿sí? En el versículo 22 de la sección 107 que estamos analizando nos dice lo siguiente. Del sacerdocio de Melquisedec, 3 sumos sacerdotes presidentes, escogidos por el cuerpo, nombrados y ordenados a ese oficio, sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la iglesia, forman un quórum de la presidencia de la iglesia. Ok, entonces son 3 presidentes. Así ¿sí? es. Que forman parte del quórum. Esto es como se lleva a cabo, digamos así, en las estacas también, ¿no? Así es, 3 somos sacerdotes presidentes. Ajá, ok. ¿Sí? Ahora, Luz, me gusta esta parte en cuanto dice, sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la iglesia. Ok. Perdón, es que me reí esta parte porque a veces ya oramos mucho por el profeta, presidente sí. Nelson, pero también la presidencia. Sí. Por el de Rox, por el de Raine.
Y también por los otros 12 hombres que también están presidiendo. Sí, es importante, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo esta parte de confiar en ellos, ¿no? Sabiendo que son oráculos escogidos del Salvador. Sí. Ahora, Luz, en el versículo 65 dice, por su consiguiente, es menester que se nombre a uno del sumo sacerdocio para presidir al sacerdocio, y se le llamará presidente del sumo sacerdocio de la iglesia. O en otras palabras, el sumo sacerdote presidente de todo el sumo sacerdocio de la iglesia. De él procede la administración de las ordenanzas y las bendiciones para la iglesia por la imposición de manos. Entonces, Luz, aquí esta revelación establece esta figura del sumo sacerdote presidente de la iglesia. ¿Quién es qué? El profeta de la iglesia, que es el presidente. Entonces, está establecido el quórum de la primera presidencia y de ellos, uno es el sumo sacerdote presidente. Okay. ¿Sí? Y luego ya en el versículo 91 y 92 nos dice un poquito sobre las funciones de este sumo sacerdote presidente. Y dice, además, el deber del presidente del oficio del sumo sacerdocio es presidir a toda la iglesia y ser semejante a Moisés. He aquí, en esto hay sabiduría, sí, ser vidente, revelador, traductor y profeta, teniendo todos los dones de Dios, los cuales Él confiere sobre la cabeza de la iglesia. Ok. Luz, ayer que platicábamos nos vino la pregunta, ¿cómo que es semejante a Moisés? Ajá. Sí. Sí. Eso fíjate que me quedé pensando esta parte, ¿no? De como Moisés que guiaba al pueblo de Israel, tener esta oportunidad también donde guiarlos, donde recibir revelación hacia dónde tendrían que ir, qué es lo que se podía hacer también y a través de cuál era el propósito del Señor de poder llegar a un lugar y donde ellos pudieran recibir estas bendiciones como el pueblo de Israel. Y creo que esa es la parte interesante también para nosotros, ¿no? Cómo ver que el profeta nos está guiando actualmente, de qué manera nosotros también somos de parte del pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel. Sí, pero de qué manera, ¿no? Por eso es lo interesante. Y esto viene a mi mente también, de qué manera lo estamos sosteniendo a Él nosotros, como pueblo. Así es. Ahora, Luz, a mí me hace reflexionar en que Moisés liberó al pueblo de Israel de los egipcios. Entonces, un profeta, a través de sus consejos y sus enseñanzas, nos va a liberar de la esclavitud en todos los sentidos. Sí. Y yo te puedo decir que actualmente, que tenemos al presidente Nelson, yo he escuchado muchos comentarios de personas que, es que el presidente Nelson va a otro ritmo de otros profetas y ha tenido otras revelaciones que anteriormente no teníamos y nos invita otras invitaciones. Bueno, es porque en la actualidad es lo que necesitamos. No quiere decir que otros profetas no hubieran ido a ese ritmo, sino que fueran menos. O que fueran menos, sí. Sino que en la actualidad esta es la manera en que el presidente Nelson y el profeta del Señor en este tiempo necesita liberar a su pueblo. Sí. Y lo he visto de todas las maneras, de la parte emocional, la parte temporal y la parte espiritual, que todos a veces estamos encadenados. Él nos ha dado esas enseñanzas. Qué maravilloso esto que has dicho, ¿no? Otra cosa que hizo Moisés es subir al monte para recibir los mandamientos. Sí. Entonces, ¿qué hace un profeta hoy en día? Recibe mandamientos. Sí. Pero si llegamos a esta comprensión que acabas de decir, desde el presidente Nelson constantemente está recibiendo mandamientos, y que por eso te decía que a veces uno dice cosas nuevas, no son los mandamientos para esta época y este tiempo. Ha de tener ahí también sus planchas como Moisés a escribir sí. en sus tablas. Sí. Y creo que esta es la parte que acabas de decir, Salvador. Entonces, constantemente está recibiendo mandamientos el presidente Nelson. Y por eso uno dice, ya va una cosa nueva y ahí va otra, pero sí. Es por esto. Ahora, Luz, ¿podemos nosotros escoger ser como los israelitas de ese momento y rechazar al profeta y andar vagando durante 40 años? ¿O podemos decidir seguir al profeta y llegar al lugar seguro, al lugar señalado para el establecimiento de Sion? Decidiría mejor seguir al profeta. Sigamos al profeta. ¿Te parece, Luz, si repasamos algunos de los consejos y las enseñanzas que nos dejaron el quórum de la primera presidencia en la pasada conferencia general? Claro que sí, esta última conferencia que acabamos de ver, ¿verdad? Sí. La fe en Jesucristo es el poder más grandioso que tenemos a nuestro alcance en esta vida.
todas las cosas son posibles a los que creen. Su creciente fe en Él moverá montes, no los montes de roca que embellecen la tierra, sino los montes de desdicha en sus vidas. Su fe floreciente les ayudará a convertir los desafíos en crecimientos y oportunidades incomparables. Luz, aquí está la enseñanza de la que hablábamos un momento. Fíjate cómo Él nos dice que si incrementamos nuestra fe en el Salvador, entonces los montes de desdicha van a desaparecer de nuestras vidas. Y esto es precisamente liberarse de la esclavitud y cruzar el Mar Rojo por tierra seca. Sí, sí. Y ya, bueno, Salvador, y esta parte es interesante que podamos ver constantemente cuáles son las últimas declaraciones que ellos han dado y poder aprender de ellas. Yo, hablando un poquito del presidente Nelson, doy la clase de Instituto de Enseñanzas del presidente Nelson con los chavos y nos causó un poco de gracia porque les digo, ¿cuál fue la última enseñanza que dio el presidente Nelson? ¿No? Y así eres como, ay, hermana, esto y hermana, lo otro. Y está bien, ¿no? Porque estábamos como que nos falta a lo mejor repasar las últimas enseñanzas que han dado él, que son como mandamientos, que son para liberarnos y para poder guiarnos. Luz, es que si repasamos sus discursos de los últimos años, desde que él es presidente de la iglesia, él verdaderamente nos ha invitado a hacer varias cosas. Por ejemplo, deja que Dios prevalezca en tu vida, escúchalo, ¿sí? También este discurso de que dejemos, que aumentemos nuestra fe en Jesucristo a fin de poder remover estas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Y esto, por ejemplo, que acabas de leer, o sea, queremos mover montañas de nuestra vida a través de la fe de Cristo. Así es. Y entonces es una enseñanza que tú dices, ay, traigo una montaña aquí muy grande, bueno, ¿qué hago? Me fortalezco en la fe en Cristo. Otro de los grandes temas que él ha enseñado es revelación para nuestras vidas. Sí, revelación, esa revelación que podemos tener todos. Ahora, Luz, el presidente Oaks enseñó lo siguiente: el sacrificio expiatorio de Jesucristo nos da a todos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y regresar limpios a nuestro hogar celestial. Sus mandamientos y convenios nos muestran el camino y su sacerdocio nos da la autoridad para efectuar las ordenanzas que son esenciales para alcanzar ese destino. Ahí está, ¿no? Cristo nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y poder regresar limpios. Sí. El presidente Eyring también mencionó, si ustedes o yo fuéramos al templo sin ser lo suficientemente puros, no podríamos entender por el poder del Espíritu Santo la enseñanza espiritual sobre el Salvador que podemos recibir ahí. Qué maravillosa enseñanza, ¿eh? Sí, entonces se relaciona con esto que mencionábamos acerca del sacerdocio. Sí. Y todo esto, bueno, si somos puros en el templo, que hacemos estos convenios, entramos en el orden del sacerdocio, entonces puede incrementar nuestro conocimiento y nuestra comprensión y los misterios del reino de los cielos. Hermanos, les damos testimonio y les decimos que sabemos que el quórum de la primera presidencia es ordenado por Dios. Les testificamos que el presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios y les invitamos a seguir sus consejos. En esta sección 107 también se establece el Consejo de los 12 como uno de los cuerpos gobernantes de la Iglesia de Jesucristo. Luz, lo que vamos a hacer ahora es leer los versículos 23 y 24 y enseguida, hermanos, vamos a hacer un repaso de las maravillosas enseñanzas que nos dejaron los apóstoles en la última conferencia general. Así es. Dice en el versículo 23, los 12 consejeros viajantes son llamados para ser los 12 apóstoles, o sea, testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo. Y así se distinguen de los otros oficiales de la iglesia en los deberes de su llamamiento, y constituyen un quórum igual en autoridad y poder que los 3 presidentes ya mencionados. Luz, aquí establece esta parte donde los 12 son, 1, testigos especiales del nombre de Cristo. Y además establece que su quórum, el quórum de los 12, es igual en poder, ¿sí?, que la primera presidencia. Okay. Y eso se ve reflejado en las enseñanzas que ellos nos han dado. Y vayamos a ellas, ¿no? De estos testigos especiales. Sí. El presidente Russell M. Ballard dice, debemos entender que la vida eterna no es simplemente una cuestión del estado civil actual, sino de discipulado y de ser valiente en el testimonio de Jesús. El elder Jeffrey R. Holland, en su discurso advirtiendo un tanto sobre el pecado, dice lo siguiente: cuando la diversión se acabe, siempre habrá que pagar las consecuencias
y la mayoría de las veces la moneda con que se paga son lágrimas y remordimiento. Elder Dieter F. Uchtdorf mencionó: Dios está entre nosotros y está personalmente involucrado en nuestras vidas y activamente guiando a sus hijos. El elder David A. Bednar enseñó lo siguiente: al aprender, comprender y vivir los principios del Evangelio, se fortalece nuestra fe en el Salvador, se ahonda nuestra devoción a Él y se invita a nuestra vida a una multitud de bendiciones y dones espirituales. Elder Quentin L. Cook menciona: ustedes los obispos pueden extender invitaciones poderosas para cambiar el comportamiento, prepararlos para la vida e inspirarlos a permanecer en la senda del convenio. El elder Dito Christofferson enseñó: la senda del convenio es la que conduce al reino celestial de Dios. El elder Neil Anderson advirtió que el aborto es una maldad cruda, real y repugnante que está arrasando la tierra. Ruego a las mujeres de esta iglesia que lo rechacen, que lo resistan y que se mantengan alejadas de aquellas situaciones comprometedoras que lo hacen parecer deseable. El elder Ronald E. Rasband enseñó: los milagros, las señales y las maravillas abundan entre los seguidores de Jesucristo hoy, en sus vidas y en las mías. Son expresiones del poder ilimitado de Dios. El elder Gary Stevenson menciona acerca de la bondad. Él enseña: la bondad es un principio fundamental y sanador del Evangelio, que puede sanar corazones emocionalmente, espiritualmente e incluso físicamente. A ver, Luz, aquí me detengo un poquito. Dice que la bondad puede sanarnos emocionalmente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es esto? Explícanos. A mí me encanta porque es esta parte de poder tener la empatía hacia la otra persona y entonces hay misericordia de por medio. Y es ahí donde se da la bondad y te puede sanar emocionalmente, por eso dice él, te da esta tranquilidad. Al tener la bondad, te da la tranquilidad, te da paz, te da salud incluso, y esta salud que por eso él dice físicamente. Dejarías de estar luchando con los enojos, con las situaciones que nos pueden llevar a sentirnos mal, ¿no? Físicamente. Entonces, cuando tenemos bondad, tenemos por secuencia empatía, misericordia y podemos tener también sabiduría a la vez. Ok. El elder Dale G. Rondon enseñó: el Salvador puede ayudarnos a encontrar la paz en este mundo y no solo a restaurar lo que se perdió, sino también a usar la injusticia para nuestro beneficio. El elder Gary Bond menciona acerca de prepararnos y él dice: nos preparamos para su prometida segunda venida a medida que cada día hacemos con los más pequeños de esto como lo haríamos con él. El más pequeño de estos es cada uno de nosotros. Mira qué bonita enseñanza. O sea, nos preparamos para la venida del Salvador cuando somos bondadosos con otros. Y cuando hacemos con cualquier persona lo que haríamos con el Señor. Exacto. Y eso no es tan fácil, porque una vez esperamos siempre tratar a las otras personas, aunque uno es la regla de oro, ¿no? Trata al otro como a ti te gustaría que te trataran. Es difícil a veces llegar a este conocimiento y esta acción, pero cuando lo hacemos a través de este conocimiento de decir, como si fuera el Salvador, ay, trátame a mí como si yo fuera el Salvador y yo tratarte a ti como si fuera el Salvador. Sí. Dijo alguna vez el propio apóstol Ronlon, dijo: ver a los demás a través de los ojos de Dios. Tendríamos que tener mucha misericordia, mucha bondad hacia el otro, aun aunque no estuviera de acuerdo con su idea y no me pareciera incluso su comportamiento o su forma de actuar, ¿no? Sí. Ay, son grandes enseñanzas, pero bueno. Sí. Finalizamos con el apóstol brasileño. El elder Ulises Soares enseñó: él nos ofrece consuelo y seguridad en tiempos difíciles, como los que muchos de nosotros hemos vivido recientemente. Les aseguro que al poner nuestra confianza en Jesucristo, disfrutaremos de las promesas de nuestro amado Padre Celestial. Luz, esta síntesis de las enseñanzas de los apóstoles en la pasada conferencia general nos dan una muestra de esto, lo que dice el apóstol Ulises Soares. Nos dan una muestra del testimonio especial de Jesucristo que ellos tienen y nos dicen que si depositamos nuestra confianza en Él,
a pesar de las circunstancias en las que estamos difíciles, viviendo, como bien dice él. entonces las promesas nos van a ser dadas. Y bien menciona él, ¿no? Nos darán consuelo y seguridad el Salvador, ¿no? Que podamos tener por eso esta fe en él. Y creo que este ejercicio tan interesante, Salvador, que hemos hecho, ya viene la conferencia. Me encanta este mes y es porque ya estamos a semanas de prepararnos para ello y tener este ejemplo de a lo mejor qué fue lo que enseñó. Esta es la enseñanza que nosotros pudimos rescatar de lo que hemos aprendido, pero cada quien tendrá su revelación, como lo ha dicho el presidente Nelson, de manera personal, y saber qué es lo que ha dicho cada uno de estos hombres testigos especiales de Cristo y que en mi vida puede influenciarme. Así es, Luz. Entonces la conferencia general es el 2 y el 3 de octubre y la vamos a poder ver a través de internet y otros medios. Entonces la invitación, hermanos, es que en estos 15 días podamos repasar las enseñanzas previas, podamos reflexionar acerca de nuestras necesidades y vayamos al monte de Sión a escuchar a los profetas para efecto de saber la voluntad de Dios concerniente a nosotros. Nosotros les testificamos que estos hombres son ungidos del Señor, son apóstoles del Señor. Y yo les doy mi testimonio personal de que al escuchar su voz, literalmente, al escuchar su voz cada día en mi vida, esto cambió mi vida por siempre. En la sección 108 de Doctrina y Convenios leemos acerca de Lyman Sherman. Lyman Sherman, Luz, formó parte del campo de Sion. Él también formó o fue parte de uno de los 7 presidentes del Club de los 70 y además, Luz, él recibió un llamamiento para ser apóstol de la Iglesia de Jesucristo, pero sabes, José extendió la carta y él falleció y no alcanzó a recibir este santo llamamiento. Pero estaba con el deseo de servir al Señor, ¿no? Sí. Era un hombre, al igual, que Warren Cowdery, ambos estaban deseosos de servir. Sí, de hecho, esta revelación se da a causa de esto. Él, al estar meditando, sintió la inspiración del Espíritu Santo que lo dirigió a acudir ante el profeta para saber la voluntad de Dios concerniente a él. Y entonces se recibe esta revelación. Y en el versículo 1 nos dice lo siguiente. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo Lyman. Te son perdonados tus pecados porque has obedecido mi voz al venir aquí esta mañana para recibir consejo del que yo he nombrado. Entonces ve, Luz, cómo es que el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le fueron perdonados sus pecados? Porque, él recibió la impresión y fue a ver al profeta. Así es. Entonces él obedeció la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos dignos de recibir inspiración del Espíritu Santo, Luz, eso significa que estamos siendo puros ante el Señor. Sí. Él ya estaba teniendo esta pureza. Y después, pero fíjate, esta parte, tenemos a veces esta pureza, pero darle acción a lo que yo he recibido, a veces nos quedamos ahí un poquito detenidos, ¿no? Y él tuvo esta oportunidad y lo hizo, ¿no? Siguió la impresión. Exacto. Entonces, cuando actuamos, el Señor nos perdona. De hecho, uno de los principios doctrinales que rige es que el perdón de nuestros pecados se complementa cuando nosotros comenzamos a obedecer. ¿Sí? Y obedecemos, de hecho, los mandamientos. Aquí viene la remisión de nuestros pecados. Sí, a veces uno pareciera que nos quedamos en, solamente ya recibí este perdón de mis pecados, pero no solamente es que hayamos recibido, sino ya viene ahora el actuar y el obedecer los mandamientos. Ahora, Luz, el Señor le dice algo que me parece maravilloso en el versículo 2. Le dice, repose por tanto tu alma en cuanto a tu condición espiritual. Repose tu alma. Primero le dice, tus pecados te son perdonados, y ahora le dice, repose tu alma. Reposar es esta parte como de dar tranquilidad, descanso. En la guía del estudio de las Escrituras nos dice lo siguiente. Disfrutar de paz y de la ausencia de preocupaciones y conflictos. El Señor ha prometido ese descanso a sus seguidores fieles durante esta vida y también ha preparado un lugar de descanso para ellos en la vida eterna. Entonces ve cómo dice, disfrutas de paz, preocupaciones, ausencia de preocupaciones y ausencia de conflictos. Entonces, Luz, ¿a ti te gustaría tener estas ausencias y disfrutar de paz? Sí, tener reposo en mi vida, claro. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Lyman Sherman? Acudió ante el Señor, fue redimido de sus pecados al seguir la inspiración del Espíritu Santo.
Sí, creo que viene esta parte. Para recibir reposo necesito arrepentirme, el poder permitirme sentir la influencia del Espíritu Santo, obedecer y actuar lo que Él me está dando, y de esta manera el poder alcanzar el reposo deseado. Así es. Entonces, hermanos, sigamos este buen ejemplo y el consejo del hermano Lyman Sherman. Gracias por habernos acompañado en este programa de Ven, sígueme en pareja con Luz María Rodríguez y con Salvador Vázquez. Les recordamos nuestros próximos programas el 19 de septiembre y el 26 de septiembre. No se los pierdan y sería un gozo el poder estar en compañía de ustedes. Es importante, creo que no lo hemos dicho, que son en vivo. Sí. Entonces podemos interactuar y generar preguntas, y sobre todo teniendo a estos hombres que sirvieron como 70 de área, y hablar con ellos sobre el gobierno de la iglesia, interactuar con ellos, ha de resultar maravilloso. Y también interactuar y preguntarles a los actores del libro de Mormón sus experiencias, pues también puede resultar bastante fructífero. Conéctense los domingos por la tarde, el poder estar ahí platicando y haciendo estas preguntas interesantes o dudas que ustedes tengan, bien les vendrán a ellos el poder resolverlas. Y nos vemos entonces, hasta la próxima.